Bueno, continuamos esta noche de jueves y en este repaso que hacemos por la provincia nos detenemos muy cerquita de la capital, de la mano de Jorge Mínguez. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Alcalde noches. de Castrillo del Val, yo creo que de sobra ya conocido por la gente que nos está viendo. Y Jorge, en esta ocasión, para hablar un poquito de cómo comienza este año 2017, porque nos hemos despedido ya del pasado año. Sí, claro, y lo primero que hay que decir es felicitar el año, a todos los telespectadores, desearles un gran 2017, que les vaya muy bien y que en el 2018, por estas fechas, también poderles saludar, ¿no? Efectivamente, el 16 es historia, reciente pero historia, ¿no? Y lo que nos ocupa a todos, a vosotros, a nosotros y a quienes están en casa viéndonos, es afrontar ya el presente más presente y ese futuro más inmediato, ¿no? Que es estos comienzos, a ver cómo se plantea el presente ejercicio, en fin, bueno, estas pequeñas cosas que Hay las que ir hacemos haciendo, todos, ¿no?, ¿no? previsiones de cara a los próximos meses. ¿Cómo ha sido el año 2016 para Castrillo del Val? Porque nos encontramos en un momento en el que los balances son lo propio, ¿no?, del mes de enero, porque hay que echar la vista atrás, pero también para coger impulso. Sí, bueno, el impulso hay que llevarle siempre, y si echas la vista para atrás igual te distraes y no miras al futuro, que es lo que realmente importa, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer balance, eso es una evidencia, eso hay que hacerlo en todos los sectores, ¿no? En lo público y también, como no, en lo privado, ¿no? El 16 ha sido un año bueno, no podemos decir que haya sido malo. Ha sido un año en el cual hemos cumplido los objetivos que estaban previstos y, por lo tanto, desde ese punto de vista es satisfactorio, ¿no? A partir de ahí, lo que nos queda ya es los remates finales, en el caso que nos ocupa, que es Castrillo del Val, que esos remates finales de esas últimas obras, los coletazos de finales del 16, y empezar el 17, pues por lo menos con la misma energía y ganas que se ha venido trabajando y se ha venido haciendo en el 16, ¿no? ¿De qué actuación o de qué proyecto estás especialmente satisfecho de los que se han podido ejecutar a lo largo del pasado año? Hombre, un alcalde te diría que está siempre satisfecho de todos, no hay un proyecto de más o de menos. Es verdad que hay proyectos que son más visibles, son más notorios, tal vez hayan costado más su proceso administrativo, pero desde luego todo proyecto que un ayuntamiento hace, su corporación debe y tiene que estar satisfecha, porque no deja de ser una mejora en la calidad de vida o en instalaciones o en servicios de todos sus vecinos, ¿no? En el caso concreto de Castrillo del Val, ahora hemos terminado recientemente una, que ha sido una reforma del campo de fútbol que hemos hecho, bueno, prácticamente nuevo, por decirlo, con una inversión sustancial e importante, y aquí también, gracias a la Diputación Provincial que nos ha tenido a bien ayudar económicamente para poderlo hacer, y una segunda, que es la que estamos prácticamente ya en fase de terminación, esos coltazos que te decía anteriormente, que es la pavimentación de la parte central del pueblo en un adoquinado, ¿no? Eso lo ve más gente tal vez que el campo de fútbol, en el caso de Castrillo del Val, por distancias, no por otra circunstancia, ¿no? Y que por lo tanto está ahí, es algo que se puede pisar, algo que se puede ver, algo que se puede opinar, se puede valorar y puede gustar más o menos. Esto pasa siempre, además, ¿no? No, En es todas una las cosa obras. así, no, eso es una cosa que... No, es más, y garantizo, y no tenemos aquí la bolita mágica, que seguirá pasando también en futuro, ¿eh? Jorge, comenzamos 2017 y hablabas de esa ayuda de la Diputación. Ha habido cierto debate en los últimos meses del 2016 de cara a cómo se debían gestionar los fondos de la institución provincial, porque muchos municipios los recibían y los gestionaban para realizar obras a través de planes provinciales. Había algunos partidos que decían que no debían gestionarse así porque las necesidades no siempre son las mismas de todos. ¿Cómo deben al final gestionarse estos fondos también, que al final son necesarios para los municipios porque de ahí les vienen partidas fundamentales para desarrollar grandes proyectos? Los hemos visto en materia de agua, en materia de iluminación, al final necesidades casi generalizadas de la mayoría de los municipios. A ver, el debate ha existido siempre, no es un debate que sea novedoso y que nos pille ahora que no sepamos qué hacer, ¿no? El debate yo creo que ha existido siempre del qué, del cómo y de qué forma poderlo llevar a cabo, ¿no? Partimos de la base de que esos fondos que destina la Diputación Provincial a los diferentes municipios de la provincia, tú decías que son necesarios, que lo son, pero yo diría que son imprescindibles también. Es decir, sin esos fondos difícilmente ningún municipio de esta provincia podría llevar a buen puerto sus proyectos, ¿no? Y por lo tanto, bienvenidos sean y bueno, y ojalá que sigan siendo todos los años
Eso quiere decir que la Diputación seguiría estando presente, cosa que los pueblos agradecemos muy y mucho, y que sean de más cuantía, ¿no? Que bueno, pues es algo que en los últimos años hemos visto, después de haber pasado este grandísimo bache de lo que ha sido la crisis, que bueno, pues que esos fondos que va destinando la Diputación Provincial, la verdad es que van incrementándose año tras año, ¿no? Y por lo tanto, bienvenidos sean, ¿no? Y, voy a poner un punto de referencia y luego retomo, ¿no? Y es aquel que todos nosotros y los telespectadores en su casa tendrán en mente. Algún pueblecito, probablemente incluso el suyo, hace 25 o 30 años sin ir más lejos, ¿no? Y ese pueblecito, el que sea, que me es exactamente igual el que uno tenga en mente, a día de hoy, ¿no? Es decir, ¿cómo está ese pueblecito que tengo en mente de hace 25 o 30 años a conforme está ¿Cómo ha hoy, evolucionado, ¿no? Eso es. Eso es gracias, sin duda, a los ayuntamientos, a cada uno su parte, sin duda, y al compromiso serio, formal y responsable de los que hayan sido sus alcaldes en estos últimos años, ¿no? Pero también no podemos negar la mayor, y la mayor es la ayuda que ha proporcionado la propia Diputación Provincial, ¿no? Hace 25 o 30 años en la Diputación Provincial se estaba hablando de abastecimientos de agua, de que no llegaba la señal de radio, de que no se veían las televisiones, de los depósitos, de saneamientos, de abastecimientos. Hoy en día todos esos problemas grandes, grandísimos, han sido ya subsanados en la mayoría de los pueblos. Insisto, en primera instancia gracias a cada uno de esos ayuntamientos, pero también gracias a la Diputación Provincial, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, lo que nos queda es seguir acometiendo, es decir, desde la propia Diputación Provincial, seguir trabajando, y en ese debate que tú decías de a ver cómo se hace, ¿no? Yo creo que el debate, más que de la propia Diputación Provincial, es de cada uno de los pueblos, ¿no? La Diputación Provincial tiene unos fondos destinados a través de unos planes provinciales, de unos fondos de cooperación destinados a cada uno de los municipios, y deben de ser y tienen que ser cada uno de los pueblecitos el que decida sobre la parte que le corresponde, qué, cómo y de qué manera poderlo invertir, ¿no? Que eso es lo realmente importante. Habrá algunos que lo necesiten para instalaciones deportivas, otros para instalaciones culturales, etcétera, ¿no? Bueno, pues que cada uno decida qué es lo mejor para su municipio, que eso lo saben los alcaldes, ¿eh? Al final son los que tienen que trabajar en el día a día, ¿no? Para poder gestionar esos fondos. Y hablando de Diputación, ayer conocíamos también una muy buena noticia para la Diputación de Burgos. Según un ranking nacional, la gestión que se está haciendo en materia de administración electrónica sitúa a la Diputación de Burgos a la cabeza en los avances que se van consiguiendo. Cierto es que queda todavía camino por recorrer, lo reconocía la propia responsable del área, Inmaculada Sierra, pero lo cierto es que al final esto imagino que también va allanando el camino en cuanto a esos trámites, en cuanto a esos papeles, fundamentalmente con el ciudadano, pero también avanzando en la eliminación de otras trabas a las que os enfrentáis los alcaldes. Sí, hombre, a ver, la Diputación Provincial ha hecho una inversión, está haciendo unas inversiones en los últimos años francamente serias, en la modernización de todas las, bueno, la modernización digital, la modernización que conlleva todas las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, esto desde los pueblos que también, y poco a poco, lo que pasa es que aquí ya cuesta algo más, ¿eh? Hay que tener en cuenta que todo este trámite burocrático de presentación, de solicitudes, de registros, etcétera, se hace a través de Internet, ¿no? Y ahí es donde está costando tal vez más, pero también es verdad que se está intentando, y la Diputación está haciendo, y mi compañera, que como bien decías tú anteriormente, Inmaculada, está con ello de forma constante, ¿no? Que esa señal de Internet vaya llegando a todos y a cada uno de los rincones de la provincia, ¿no? Somos muchos los que ya la tenemos, es verdad, pero todavía queda alguno que no lo tiene. Bueno, pues en ese avance que te decía anteriormente y te comentaba que hace 30 años hablábamos del abastecimiento y el saneamiento, que hoy están subsanados, hoy nos encontramos con unas nuevas tecnologías que la verdad se están poniendo y bueno, es una herramienta ya bueno, constante y fundamental para muchos casos, bueno, ¿no? Y la verdad es que se está trabajando, y la Diputación Provincial es pionera a nivel de España en estos avances internos que facilitan y dan comodidad no ya solo a los alcaldes, que también,
sino a los propios secretarios, que son los que, en este caso, más kilómetros hacen entre idas y venidas. Los que tienen que enfrentarse, ¿no?, a toda esa tramitación. Además, recordemos que en ese caso, con esas ayudas también de la Junta, para aquellos municipios que todavía no tienen esa red de Internet. Volviendo a Castrillo, Jorge, arrancáis el año y lo hacéis con una festividad, una de esas primeras celebraciones que hay que hacer por tradición y que no puede dejarse de lado y que tenéis ya encima, ¿no? Bueno, tenemos a la patrona que es Santa Eugenia, que es este sábado, el día 14. Pasado mañana. Pasado mañana, es verdad. Ya sabes que todos los municipios de este país cuentan con dos festividades locales, ¿no? En el caso concreto de Castrillo, Santa Eugenia, que es el pasado mañana, y luego San Juan, ¿no? El caso de Burgos, pues todos sabemos que tiene a su San Pedro y el correspondiente Curpillos, ¿no? Y así cada una de ellas tienen, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, claro, la verdad que Santa Eugenia, a la cual queremos y adoramos mucho, pues tiene una fecha en el calendario un tanto extraña, ¿no? Es que la climatología además, claro, es la que es, ¿no? Y encima ves y vemos, y hoy lo leía en internet, que las previsiones climatológicas para este fin de semana y comienzos hasta mediados de la semana que viene, pues hombre, no van a ser desde luego en ningún caso nada halagüeñas, ¿no? Entonces, bueno, eso no resta para que honremos, claro está, a la Santa. Y poco más, porque, repito, aquello de hacer una festividad, verbenas y tal, a 5 o 6 grados bajo cero, ¿no? Pues hombre, igual es más recomendable pues eso, pues hacerlo en una época, por ejemplo. Jorge, comienza el año con esta festividad de la patrona del municipio. ¿Qué proyectos tiene Castrillo entre manos para este 2017? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que no queréis dejar escapar, bien porque se puedan materializar o bien porque puedan darse los primeros pasos para que puedan materializarse en el futuro? Hombre, a ver, en el cajón de los alcaldes siempre hay proyectos, eso es una evidencia rotunda, ¿no? Primero es acabar lo que, como bien te decía anteriormente, está comenzado, ¿eh? Y a partir de ahí vamos a enfrentarnos en un 2017 tampoco sin grandes locuras, no hay que volverse locos. Yo creo que hay que hacer las cosas de forma comedida, ¿no? Yo creo que los servicios en mi municipio hoy por hoy están cubiertos, son servicios de calidad, que tampoco hay que abundar mucho más en lo que ya se tiene, pero sí que es verdad que hay cosas que hay que irlas mejorando, o incluso haciendo o teniendo imaginación para hacer otras, ¿no? Siguen quedando proyectos, y proyectos de calado, y proyectos importantes, ¿no? Pero también es verdad que hay otras pequeñas obras que a veces son tan necesarias o más, y que desde luego hay que darles esa forma y hay que llevarlo de lo que uno tiene en mente, hay que trasladarlo al papel y luego poderlo ejecutar. Hay que realizarlo, ¿no? Materializarlo al final. Esas obras, hay alguna concreta y alguna petición que ya tenemos, ¿no? Es decir, como puede ser, y esto puede ser algo inclusive novedoso a nivel provincial, ¿no? Tenemos la idea de hacer algo que no es caro, pero que sí que no hay y que hay un cierto interés en que lo haya, ¿no? Y es una pista de vóley playa, ¿no? Entonces, claro, y digo no es caro porque evidentemente esto lo vamos a hacer de forma interna, no hay un concurso ni mucho menos para ello, ¿no? Porque una pista de vóley playa, como bien comprenderás, aparte de muchos o de algunos que otros camiones de arena y una buena red, poco más de obra se necesita, ¿no? Más que nada cuando el suelo ya se tiene, ¿no? A partir de ahí son pequeñas cosas, pero que sí que son necesarias, y más aún cuando hay una reclamación o cuando hay algo o alguien o un colectivo que sí que te pide que poder hacer esas pequeñas cosas que se han ido dejando por hacer o invertir en otras que también, lógico, son importantes, pero que hay que hacerlas. Me interesa a mí esto del campo de voliplaya, Jorge, porque sí que es cierto que en la capital, a lo mejor en la universidad, hemos visto esta práctica deportiva, ¿hay interés en Castrillo, entiendo, entonces, por este deporte? ¿O ha habido alguna agrupación que haya dicho, no, a ver si podemos...? Sí, sin duda, y esto nace del mismo municipio. Pero a partir de ahí, el deporte es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que nuestra proximidad a Burgos, es decir, estamos en ese radio de acción, bueno, tenemos ya población permanente que bueno, pues que te piden actividades deportivas. El deporte en los últimos años va cada vez a más, ¿no? Y cuando ya vas cubriendo ciertas parcelas, tienes que cubrir otras que igual no están cubiertas, ¿no? Y que, por otra parte, otras instituciones próximas a ti tampoco las tienen, ¿no? Y que no deja de ser una expectativa y una salida a algo que bien se puede hacer, ¿no?
Bueno, algo curioso y novedoso, como bien dices, ¿no? Fíjate, esto de las en el instalaciones ámbito provincial. deportivas, yo me acuerdo que fuimos, hace ya muchos años, pioneros en las pistas de pádel. Y no te sabría recordar ahora mismo si hace cerca de los 10 años, cuando del pádel apenas se hablaba y apenas se conocía. Claro, y tuvimos la idea de hacer una pista de pádel, ¿no? Que la hicimos. Hoy es el día que es un éxito. Tal es así que nos vimos en la obligación no de hacer una, sino de hacer dos. Claro, y dices, si tienes pistas de pádel, sí, claro, pero es que el ratio, tenemos una pista cada 500 habitantes, ¿no? Si tú divides nuestra población entre las pistas que tienes, dices, es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues hoy es el día que, después de los años, y repito, muchos, están funcionando, funcionan francamente bien, hay demanda de las propias pistas y que, por lo tanto, esa calidad y ese ámbito deportivo tampoco lo puedes dejar de lado, no lo puedes ignorar. Repetí al principio que hemos hecho una obra de un campo de fútbol este mismo año, ¿no? Una obra que hemos invertido, si mal no recuerdo, cerca de 55.000 euros, ¿no? en esa reforma, que es una cantidad muy importante para un pueblo. Bueno, pero hay que hacerlo. Es que no solamente es poner farolas, es que es poner farolas, es mantener los servicios, seguir invirtiendo y que todos y cada uno tengan un sitio donde poder, en este caso, pues hacer deporte si quieren. ¿Cuál es el deseo del alcalde de Castrillo del Val para este año 2017? Porque en esta época también hay que pedir, también hay que soñar y también hay que desear para sus habitantes, en este caso para los vecinos de tu municipio, Jorge. ¿Cuál sería ese deseo que quieres que se pueda materializar o que pueda cumplirse? A ver, el deseo para todos es sin duda uno y primordial, ¿no? Es decir, que sean la felicidad, la tranquilidad, el que tengan el mejor año posible todos y cada uno y en sus diferentes facetas de la vida, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Sin duda. A partir de ahí dice, ¿qué deseo personal? No ya solo para mis vecinos, que igual repercute mi deseo personal en los vecinos. Pues hombre, yo tengo uno, sí, cómo no, y además como alcalde, no como Jorge. Y es que el Ministerio de Hacienda libere a los municipios de la regla del gasto, ¿no? Esto que igual a los telespectadores les puede sonar un tanto extraño, es algo muy sencillo, y es que los ayuntamientos, todos, en este país, en un estricto cumplimiento de la legalidad, hemos tenido que estos años ir ahorrando dinero. Claro, y esto que dices, jo, esto de ahorrar dinero es algo fabuloso. Está bien, dice, ¿no? A priori. No está mal, es decir, pero claro, hay muchos ayuntamientos en esta provincia y en España que no debemos un duro a nadie, que estamos saneados, que pagamos a nuestros proveedores conforme a la ley nos obliga y que encima terminamos todos y cada uno de estos últimos años con un superávit, ¿no? Y ese es el que le tienes guardado en un cajón. Claro, esta ley que se hizo para esas grandes ciudades, llámese Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, que sí que están endeudadas y estaban endeudadas, esta ley se hizo para ellos, pues para que con eso fuesen tapando esa deuda que debían a las diferentes entidades. Claro, nos encontramos luego con los ayuntamientos, básica y fundamentalmente los pequeñitos, que no teníamos deudas y que ahora resulta que tienes un colchón, y no hablo de mí, hablo de todos, tenemos un colchón ahí a buen recaudo, que se dice en el pueblo, que no podemos utilizarle. Bueno, pues que el Ministerio de Hacienda nos deje utilizar esos, para que todo el mundo nos entienda, ahorros y que nos permita gastárnoslo, porque en definitiva, si tienes ahorrados, habrá pueblos que tengan 200.000, otros 100.000, otros 1.000.000 de euros. ¿De qué nos sirve tenerlos ahorrados cuando estamos teniendo esa necesidad de tener dinero para poder hacer alguna obra de cierto calado, de cierta importancia, y tenemos ese dinero? Bueno, pues ese es mi deseo. Por eso digo que es un deseo personal que sí que repercute o repercutiría de forma directa en nuestros vecinos. Fíjate, Jorge, que además sé que este deseo es generalizado también con otros sí, hombre, sí. muchos alcaldes, porque los que estáis pasando por aquí en estas primeras semanas casi estáis coincidiendo en sí, esa hombre. petición, porque se ha hecho bien el trabajo y es momento también de poder invertir y de poder al final... Que no se nos castigue, yo siempre lo digo, es decir, si hay que imponer castigos, que se impongan, pero que se les impongan a quienes no cumplen. Pero a quienes cumplen, mire, si yo estoy saneado, no debo nada a nadie y tengo un dinero,
déjemelo gastar, que bien les va a venir a mis vecinos, ¿no? Bueno, pues ese es un deseo no ya solo de los ayuntamientos, que participamos todos de él, sino también de la propia Diputación Provincial, que así en el último pleno que tuvimos firmamos una proposición, bueno, pues que la aprobamos todos los grupos representados en la Diputación, solicitando al Ministerio que, bueno, pues que nos dé manga ancha, bueno, y que podamos invertir esos dineros que tenemos todos. Al final de conseguirse, claro que sí, en los ciudadanos, en los burgaleses. Eso es. Jorge, que sea un gran año para Castrillo del Val. Nos veremos pronto, seguro, con iniciativas y proyectos, pero lo mejor para el municipio. Muchísimas gracias. Lo mismo también para vosotros. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.